En esta ocasión nos adentraremos en el inquietante mundo de las historias urbanas. Relatos nacidos en las calles, en los rincones oscuros, y que muchos aseguran haber vivido en carne propia. Ponte cómodo, apaga las luces, y acompáñame a descubrir lo que se oculta detrás de cada historia. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu like, comenta y suscríbete a Ecos de lo Macabro. Si alguna vez manejas de noche por carreteras solitarias y ves a alguien pidiendo que lo lleves, piénsalo 2 veces antes de frenar. No cometas el mismo error que yo. No ignores las advertencias de quienes conocen esos caminos mejor que tú, porque hay cosas en las carreteras que no deberían existir, pero existen. Y una vez que las dejas entrar a tu vida, ya no hay forma de sacarlas. Mi nombre no importa. Lo que importa es que les cuente lo que me pasó hace 3 semanas en la carretera libre a Durango. Todavía no puedo dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, veo ese sombrero viejo y esa cara gris, mirándome desde el asiento del copiloto. Llevo 12 años manejando tráiler. He recorrido todo el país, de norte a sur, de costa a costa. Conozco cada tramo peligroso, cada curva traicionera, cada punto donde te pueden asaltar si no tienes cuidado. Pensaba que lo había visto todo, pero estaba equivocado. Esa noche salí de Torreón cerca de las 11. Llevaba carga de repuestos para Durango y tenía que llegar antes del amanecer para la descarga. El clima estaba raro, con una niebla espesa que apenas dejaba ver más allá de unos metros. La carretera de cuota estaba cerrada por mantenimiento, así que no tuve más remedio que tomarla libre. La carretera libre es otra cosa, más angosta, sin iluminación, llena de baches. Pero lo peor no son las condiciones del camino, lo peor son las historias. Todos los traileros que recorren esa ruta hablan de lo mismo por radio, del hombre del sombrero. Dicen que aparece en ciertos tramos, siempre de madrugada, siempre solo, parado al lado del camino con el dedo levantado pidiendo que lo lleven. La primera vez que escuché la historia fue hace como 5 años. Un compañero veterano, don Julio, me lo contó mientras tomábamos café en un paradero. Me dijo que el tipo lleva ropa de rancho, botas viejas y un sombrero de palma todo maltratado. Pero lo más raro es que nunca levanta la cara. Siempre la trae agachada, como si le diera pena o escondiera algo. Don Julio me advirtió que si alguna vez lo veía, no frenara, que acelerara y siguiera de largo, que no importaba si parecía inofensivo o si te daba lástima, que simplemente no era gente. Yo me reí. Le dije que no creía en esas cosas, que seguramente era algún vago que asustaba a los choferes novatos. Don Julio no se rió conmigo, solo me miró serio y me dijo que ojalá nunca tuviera que comprobarlo por mí mismo. Desde entonces, cada vez que pasaba por esa carretera, escuchaba a otros compañeros hablando de lo mismo por la radio. Siempre el mismo aviso, las mismas advertencias. No se detengan, no lo dejen subir. No es una persona normal, pero yo seguía sin creer. Pensaba que eran puras supersticiones de gente que pasaba demasiado tiempo sola en la carretera. Leyendas para asustar a los nuevos. Hasta esa noche, eran cerca de las 2 de la mañana cuando lo vi. Al principio pensé que era un poste o una señal, pero cuando me acerqué vi claramente que era una persona. Un hombre parado justo al borde del asfalto, con una mano levantada pidiendo aventón. Llevaba exactamente lo que habían descrito: sombrero de palma, camisa a cuadros, pantalón de mezclilla desgastado, y la cabeza agachada, tan agachada que no podía verle la cara a pesar de que mis luces delanteras lo alumbraban completamente. Mi primer instinto fue acelerar. Las historias me vinieron todas a la mente de golpe, pero entonces pensé en lo ridículo que era tener miedo de un pobre hombre que probablemente solo necesitaba llegar a algún lado. ¿Qué clase de persona sería yo si lo dejaba ahí tirado solo por unos cuentos de viejos? Además, la neblina estaba cada vez más espesa. Si ese hombre seguía caminando por la carretera, algún otro tráiler podría no verlo a tiempo y atropellarlo. Así que hice algo que ahora sé que nunca debía hacer. Frené. El sonido de los frenos de aire llenó el silencio de la noche. Puse las intermitentes y me asomé por la ventana. El hombre seguía ahí parado sin moverse, con la cabeza agachada. No me miraba. No hacía ningún gesto. Solo esperaba. Abrí la puerta del copiloto desde adentro.
«Súbete», le grité. «Pero rápido, que no puedo quedarme mucho tiempo aquí». Lo que pasó después fue tan raro que todavía me cuesta trabajo describirlo bien. El hombre no caminó hacia el tráiler. Simplemente apareció en el escalón como si hubiera estado ahí todo el tiempo. No escuché sus pasos. No lo vi moverse. Un segundo estaba en la carretera y al siguiente ya estaba subiendo a la cabina. Se sentó en el asiento del copiloto sin hacer ruido, sin cerrar la puerta con fuerza como hace cualquier persona normal. La cerró despacio, casi con delicadeza, y entonces sentí el frío. No era el frío normal de la madrugada. Era un frío que te cala hasta los huesos, un frío húmedo y pesado como si alguien hubiera abierto la puerta de un refrigerador gigante. Mi aliento se volvió vapor. Los vidrios comenzaron a empañarse por dentro. Encendí la calefacción al máximo, pero no sirvió de nada. El frío seguía ahí, cada vez más intenso. El hombre se quedó sentado, completamente rígido, con las manos sobre las rodillas. No se movía ni un milímetro, ni siquiera parecía respirar, y seguía con la cabeza agachada, escondiendo su cara debajo del ala del sombrero. Arranqué el tráiler tratando de actuar normal, aunque mi corazón ya empezaba a latir más rápido de lo normal. ¿A dónde vas, jefe?, le pregunté intentando sonar amigable. ¿Hasta dónde te dejo? No me contestó de inmediato. El silencio se estiró tanto que pensé que tal vez era sordo o que no hablaba español. Pero entonces, después de lo que pareció una eternidad, habló. Su voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos o de muy adentro de la tierra. «¿A dónde me dejaron?», dijo. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la cabina. «¿Dónde es eso?», pregunté tratando de mantener la voz firme. «Dame una referencia, un pueblo, algo», pero él no volvió a hablar. Se quedó ahí sentado, inmóvil como una estatua, con esas manos pálidas sobre las rodillas y la cabeza gacha. Traté de concentrarme en el camino. La niebla era tan espesa que apenas podía ver las líneas del asfalto. Tenía que manejar despacio, mucho más despacio de lo que me hubiera gustado. Pasaron 10 minutos. 15. El hombre seguía sin moverse ni hablar. Yo intentaba no mirarlo, pero de reojo podía ver su silueta oscura contra la ventana. Podía oler algo raro también. Un olor a tierra mojada, a humedad, a cosas enterradas. Entonces noté algo extraño en el tablero. Las luces del panel empezaron a parpadear. Primero fue solo un pequeño temblor, pero luego se hizo más obvio. La aguja del velocímetro subía y bajaba aunque yo mantenía el pie firme en el acelerador. La radio comenzó a hacer estática, un ruido molesto que llenaba la cabina. ¿Tienes frío?, le pregunté al hombre solo por decir algo, por romper ese silencio horrible. Él no respondió. Pero entonces, muy lentamente, comenzó a levantar la cabeza. No quería verlo. Algo dentro de mí me gritaba que no mirara, que mantuviera los ojos en el camino, pero no pude evitarlo. Giré la vista hacia él justo cuando el ala del sombrero dejó de cubrir su rostro. Lo que vi me hizo soltar un grito ahogado. Su piel era del color de la ceniza, agrietada y seca como la tierra en tiempos de sequía. Tenía los ojos hundidos, tan hundidos que parecían 2 agujeros negros en medio de esa cara muerta. Y su boca, Dios santo, su boca estaba llena de tierra. Tierra seca que se derramaba entre sus labios cuando habló otra vez. «¿A dónde me dejaron?», repitió, y esta vez su voz sonó más cerca, más real, más furiosa. El tráiler empezó a perder potencia. El motor tosía y se ahogaba como si algo lo estuviera sofocando. Pisé el acelerador a fondo, pero la velocidad seguía bajando. 40 kilómetros por hora, 30, 20. Las luces del tablero se apagaron por completo. Solo quedaban las luces exteriores, pero también estaban fallando, parpadeando como velas a punto de apagarse. Y entonces escuché el golpe, un golpe seco y pesado que vino de la parte trasera del tráiler, como si algo muy grande hubiera caído dentro de la caja de carga. Pisé el freno de golpe. El tráiler se detuvo en medio de la carretera. Mis manos temblaban sobre el volante. No quería voltear a ver al hombre del sombrero. No quería confirmar lo que ya sabía, pero tuve que hacerlo. Giré la cabeza hacia el asiento del copiloto. Estaba vacío, completamente vacío. El cinturón de seguridad colgaba suelto.
El asiento aún tenía la marca de donde había estado sentado, pero él ya no estaba ahí. La puerta seguía cerrada, los seguros puestos. No había forma de que hubiera salido. El frío comenzó a desaparecer lentamente de la cabina. El empañado de los vidrios se fue aclarando, pero el olor a tierra mojada seguía ahí, pegado a todo. Me quedé sentado ahí, paralizado, sin saber qué hacer. Mi cerebro trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez había sido un sueño. Tal vez estaba tan cansado que había alucinado todo. Tal vez el hombre se había bajado cuando yo no estaba viendo, y yo simplemente no me había dado cuenta. Pero sabía que nada de eso era cierto. La puerta nunca se abrió. Yo nunca perdí la conciencia. Y ese golpe en la parte trasera del tráiler había sido demasiado real. Agarré mi linterna y bajé de la cabina. Mis piernas apenas me sostenían. El aire de afuera estaba helado y la niebla lo cubría todo como una sábana gris. No se veía ni un solo coche en ninguna dirección. Estaba completamente solo en medio de la nada. Caminé hacia la parte trasera del tráiler. Cada paso me costaba más trabajo que el anterior. Algo dentro de mí me decía que no abriera esa caja, que volviera a la cabina y me fuera de ahí lo más rápido posible. Pero necesitaba saber. Necesitaba estar seguro. Llegué a las puertas traseras. Estaban cerradas con el candado que yo mismo había puesto en Torreón. Nadie podía haber entrado ahí. Era imposible. Abrí el candado con manos temblorosas. Las bisagras crujieron cuando jalé las puertas. Apunté con la linterna hacia el interior. La carga seguía ahí. Las cajas de repuestos bien acomodadas y aseguradas con las correas. Todo parecía estar en orden. Suspiré con alivio y estaba a punto de cerrar cuando la luz de mi linterna iluminó algo en el piso, cerca de la entrada. Marcas. Marcas de arrastre en el polvo que cubría el piso de metal. Como si alguien hubiera raspado con las uñas tratando de agarrarse de algo. Las marcas eran profundas, desesperadas, y terminaban justo donde yo estaba parado. Y junto a esas marcas, tirado en el suelo, estaba el sombrero. El mismo sombrero de palma viejo y maltratado que llevaba puesto el hombre que había subido a mi tráiler. Lo recogí sin pensar. Estaba cubierto de polvo, un polvo fino y gris que se me pegó a los dedos. Olía a tierra, a humedad, a cosas que llevan mucho tiempo bajo el suelo. En la banda interior del sombrero había algo escrito con tinta descolorida. Acerqué la linterna para leer mejor. Era un nombre que no voy a repetir aquí, porque siento que nombrarlo es invocarlo de nuevo. Pero debajo del nombre había una fecha de hacía 22 años. Cerré las puertas del tráiler con tanta fuerza que el sonido retumbó en la noche vacía. Tiré el sombrero al piso y volví corriendo a la cabina. Arranqué el motor sin importarme si había calentado bien o no. Solo quería salir de ahí. El tráiler arrancó sin problemas esta vez. Las luces funcionaban normalmente. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Aceleré tanto como pude, desesperado por alejarme de ese lugar maldito. Manejé sin parar hasta que vi las luces del siguiente paradero. Era un lugar que conocía bien, donde siempre paraban los traileros que iban hacia Durango. Estacioné y casi salté de la cabina. Adentro había 3 choferes tomando café. Uno de ellos era don Julio, el mismo que me había advertido sobre el hombre del sombrero años atrás. Cuando me vio entrar con la cara pálida y las manos todavía temblando, supo de inmediato lo que había pasado. «¿Lo viste, verdad?», me preguntó. No pude más que asentir con la cabeza. Los otros 2 choferes se acercaron. Uno de ellos, más joven que yo, me ofreció café caliente. Lo acepté, aunque sabía que ninguna cantidad de café iba a calmar lo que sentía. Don Julio me hizo sentarme y me pidió que le contara todo. Se lo conté exactamente como pasó, sin omitir ningún detalle. Cuando terminé, los 3 se quedaron callados un momento. Finalmente don Julio habló. «Hiciste bien en no tocarlo», me dijo. «Hay quien dice que si lo tocas, si haces contacto físico con él, se queda contigo. Te sigue a donde vayas». Pero yo toqué su sombrero, dije sintiendo cómo se me hacía un nudo en el estómago. Los 3 se miraron entre ellos con una expresión que no me gustó nada. «¿Dónde está el sombrero ahora?», preguntó el chofer joven. «Lo dejé tirado junto al tráiler en el camino». Don Julio negó con la cabeza lentamente. «Deberías ir a revisar tu tráiler», me dijo. Ahora mismo, no quería hacerlo.
Quería quedarme ahí en ese lugar iluminado y cálido, rodeado de gente viva y real. Pero sabía que tenía que hacerlo. Salimos los 4 juntos. El aire seguía helado afuera. Caminamos hacia mi tráiler estacionado bajo una lámpara que parpadeaba débilmente. Cuando llegamos a la parte trasera, mi corazón casi se detiene. El sombrero estaba ahí, no tirado en el suelo donde yo lo había dejado kilómetros atrás. Estaba colocado cuidadosamente sobre el techo de la cabina del tráiler, como si alguien lo hubiera puesto ahí con toda la intención del mundo. «No lo toques», me advirtió don Julio. «No vuelvas a tocarlo nunca». Pero era demasiado tarde. Yo ya lo había tocado. Ya había hecho contacto con esa cosa, con lo que sea que fuera. Los otros choferes me ayudaron a quitarlo usando un palo largo. Lo tiramos lejos, en un basurero detrás del paradero. Luego me dijeron que me fuera de ahí, que terminara mi viaje y que cuando llegara a casa me limpiara bien, que me bañara con agua bendita si era necesario. Eso hice. Terminé el viaje a Durango, descargué la mercancía y manejé directo de regreso a casa sin dormir. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara gris, esos ojos hundidos, esa boca llena de tierra. Cuando llegué a mi casa fue cuando empezaron a pasar cosas realmente malas. La primera noche todo parecía tranquilo. Me bañé como me habían dicho, con jabón y agua caliente, tratando de quitarme de encima esa sensación de suciedad que no se iba. Me acosté agotado y logré dormir unas horas, pero me desperté a las 2 de la mañana. Había alguien parado junto a mi cama. Podía sentir su presencia en la oscuridad. Podía escuchar una respiración lenta y rasposa que no era la mía. Y podía oler ese olor inconfundible a tierra mojada. Encendí la luz de golpe. No había nadie. Pero en el piso, junto a mi cama, había huellas. Huellas de botas viejas marcadas con polvo gris que llevaban desde la puerta de mi cuarto hasta el lado de mi cama. Me levanté de un salto y revisé toda la casa. Puertas cerradas. Ventanas cerradas. Ningún signo de que alguien hubiera entrado. Pero las huellas estaban ahí, innegables, imposibles de ignorar. Desde esa noche las cosas empeoraron. Cada noche a las 2 de la mañana me despertaba sintiendo esa presencia. Siempre en el mismo lugar, parado junto a mi cama. Siempre con ese olor a tierra y humedad. Y aunque encendiera la luz y no viera nada, sabía que estaba ahí. Lo sentía observándome con esos ojos vacíos. Las huellas aparecían cada mañana, a veces solo en mi cuarto, otras veces por toda la casa, como si esa cosa hubiera estado caminando durante horas mientras yo dormía. Dejé de trabajar. Le dije a mi jefe que estaba enfermo, que necesitaba unos días. No podía volver a subir a un tráiler. No podía volver a esa carretera. Solo de pensarlo, me daban ganas de vomitar. Busqué ayuda. Fui con una señora del pueblo que sabe de estas cosas, de limpias y protecciones. Ella me escuchó con atención y cuando terminé de contar mi historia, se quedó callada un largo rato. «Tocaste algo que no debías tocar», me dijo finalmente. «Ese hombre está atado a ese lugar en la carretera. Ahí fue donde perdió la vida, aplastado y abandonado como un animal. Su espíritu no descansa porque nadie lo recogió, nadie lo llevó a casa, nadie le dio sepultura como se debe. Y ahora que tú lo tocaste, que tomaste lo único que quedaba de él, cree que tú tienes que terminar lo que otros dejaron pendiente». «¿Qué quiere de mí?», le pregunté con voz desesperada. «Quiere que lo lleves a donde debe estar, a su verdadero descanso, pero no puedes hacerlo porque no sabes dónde es ese lugar. Entonces va a seguir buscándote, noche tras noche, hasta que encuentres la forma de ayudarlo o hasta que...». No terminó la frase, no hacía falta. Me dio un amuleto y me dijo que lo trajera siempre encima. Me dijo también que evitara esa carretera, que nunca volviera a pasar por ahí, que con suerte, con el tiempo, él se cansaría de buscarme y volvería a su lugar en el camino a esperar a otro chofer que cometiera el mismo error que yo. Eso fue hace 3 semanas. El amuleto me ha ayudado un poco. Las visitas ya no son todas las noches. Ahora es cada 2 o 3 noches. Pero cuando viene, cuando lo siento parado ahí en la oscuridad de mi cuarto, el terror es el mismo. El frío es el mismo. El olor a tierra es el mismo. Y sé que eventualmente voy a tener que volver a trabajar. Voy a tener que subir de nuevo a un tráiler,
Y cuando lo haga, voy a tener que pasar por carreteras, por caminos solitarios en medio de la madrugada. Y tengo miedo de lo que pueda pasar entonces. Los otros choferes me han contado que hay quienes han vivido con esto durante años, que hay tráileros que cargan con estas presencias toda su vida, que las llevan consigo a donde van, que nunca logran liberarse completamente. Don Julio me contó que conoció a un chofer que recogió al hombre del sombrero hace como 15 años. Ese chofer ya no maneja, ya no sale de su casa, vive encerrado, con todas las luces prendidas, con la radio sonando día y noche para no escuchar los pasos que se arrastran por su pasillo cuando cae la noche. No quiero terminar así. No quiero vivir el resto de mi vida con miedo de la oscuridad, con miedo de quedarme dormido, con miedo de estar solo. Pero tampoco sé cómo detener esto. Anoche pasó algo nuevo, algo que me tiene realmente asustado. Me desperté a las 2 de la mañana como siempre. Sentí la presencia, olí la tierra, pero esta vez también escuché algo. Una voz. Su voz estaba más clara que nunca. Ya no sonaba hueca ni lejana, sonaba cerca, tan cerca como si estuviera susurrando directamente en mi oído. Y lo que dijo me heló la sangre. Ya casi llego a donde me dejaron, ya casi llegamos. No sé qué significa eso. No sé si se refiere a que me está arrastrando hacia ese lugar en la carretera, o si significa que pronto va a terminar lo que sea que esté haciendo conmigo. Esta mañana llamé a don Julio. Le conté lo de la voz. Se quedó callado tanto tiempo que pensé que había colgado. Tienes que volver, me dijo finalmente. Tienes que volver a ese lugar en la carretera donde lo recogiste. Es la única forma. Tienes que llevarlo de regreso a donde pertenece. ¿Estás loco?, le grité. No pienso volver ahí jamás. Entonces va a quedarse contigo para siempre, me respondió con voz cansada. Va a seguir viniendo cada noche, cada vez más fuerte, cada vez más real, hasta que ya no puedas distinguir si estás despierto o dormido, hasta que cruces esa línea de la que ya no se regresa. Colgué el teléfono. No quería escuchar más, pero sé que tiene razón. Esta noche voy a tener que tomar una decisión. O me subo al tráiler y regreso a esa carretera, busco el lugar exacto donde lo recogí y encuentro alguna forma de dejarlo ir. O me quedo aquí, encerrado en mi casa, esperando a que cada noche se vuelva peor que la anterior. Mientras escribo esto, el sol ya está bajando. Pronto va a oscurecer. Pronto van a ser las 2 de la mañana otra vez. Y yo sé que él va a venir. Puedo oler la tierra ya. Ese olor que se ha metido en mi casa, en mi ropa, en mi piel. Ese olor que me recuerda que algunos errores no se pueden deshacer. Que algunas puertas, una vez que las abres, no se pueden volver a cerrar. Si estás leyendo esto, si eres de los que manejan de noche por carreteras solitarias, por favor escucha lo que te digo. Si ves a alguien pidiendo que lo lleves, si ves a un hombre con sombrero y la cabeza agachada parado al borde del camino, no frenes. No importa cuánta lástima te dé, no importa que esté lloviendo o haciendo frío, no importa que pienses que solo está perdido y necesita ayuda, acelera y sigue de largo. Porque hay cosas en esas carreteras que no están vivas, pero tampoco están muertas. Cosas que quedaron atrapadas entre un mundo y otro, buscando eternamente algo que ya no pueden tener. Y si las dejas entrar aunque sea un momento, si les das aunque sea una oportunidad, te van a seguir para siempre. Yo cometí ese error. No lo cometas tú. Ahora tengo que irme. Tengo que prepararme. Porque esta noche, cuando lleguen las 2 de la mañana, voy a estar esperándolo. Y esta vez voy a preguntarle directamente qué es lo que quiere de mí. A dónde necesita que lo lleve. Y si me lo dice, si logro entenderlo, tal vez pueda terminar con esto de una vez por todas. O tal vez esta sea la última vez que escriba algo. Si no vuelven a saber de mí, si desaparezco sin dejar rastro, ya sabrán qué fue lo que pasó. Ya sabrán que él finalmente me llevó a donde me dejaron. A ese lugar en la carretera del que algunos nunca regresan,